Tomen asiento, por favor, hermanos. Nuevamente agradezco a mi Señor y Dios la oportunidad que me da de compartir con cada uno de ustedes palabra de Dios, esperando que sea alimento nutritivo para el espíritu de cada uno de nosotros. Agradezco al pastor, a los administradores esta oportunidad. Hoy es un día muy especial para la vida de la iglesia cristiana, de la iglesia metodista, y es en el sentido en que tenemos que hacer memoria de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. He estado preparando una serie de estudios en donde tenemos que reflexionar en el sentido de lo que es vivir en una comunidad de fe o en medio de una familia. Espero que me dé la oportunidad el pastor y la iglesia de poder compartirlo con ustedes. Ya nos pondremos de acuerdo. Y dentro de lo que he puesto es en el sentido de que, y todo esto desde un punto de vista bíblico, 100% bíblico, y para ello hay necesidad de leer libros esenciales para nuestra práctica cristiana y para vivir en comunidad. Uno de ellos son los libros de las leyes o el Pentateuco, en especial el Éxodo, y en el Nuevo Testamento en particular el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y hoy podríamos tomar como base un poquito el libro de Hechos de Levítico que leímos, y es en el sentido de hacer memoria en medio de un pueblo de Israel. También Dios me está dando la oportunidad de escribir en Facebook, que no sé nada en Facebook, pero puse un lema, por decir un título, que Facebook es mi parroquia, ¿sí? Y es en el sentido de cómo puedo compartir la palabra de Dios a personas que ni siquiera conozco. Y tomé como base el calendario de la Sociedad Bíblica, en donde vienen unas lecturas bíblicas, ¿verdad?, para leer la Biblia durante un año, y estoy tomando día a día este calendario para compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y precisamente en el mes de enero se habla de los caminos como un tema general, y el camino del pueblo de Israel, y precisamente se inicia en el Éxodo. Y estábamos viendo, de acuerdo al editorial de la iglesia, de las fiestas. Las fiestas en un sentido son hacer memoria de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hay fiestas dadas por Dios y hay fiestas dadas por los rabinos judíos, como es el Purim, como otras cosas. Pero las fiestas que Dios ordena, una de ellas es el Pesaj o la Pascua. ¿Alguien sabe qué significa la Pascua? ¿Alguien puede decirme cuál es la esencia de la Pascua por la cual Dios nos está diciendo que debemos de celebrar la Pascua? Y precisamente es en el sentido de que hay una pregunta que hacen 4 hijos de diferentes edades. Y el más pequeño de ellos le pregunta al que está al frente de la Pascua: ¿por qué hacen estas cosas? ¿Por qué hacen estas cosas? Y el que está de líder en esa fiesta de la Pascua dirá: porque un día Dios con brazo poderoso nos sacó de la esclavitud de Egipto. Esa es la esencia de la Pascua en judía, que hay una prepascua antes,
Pero en este sentido se celebra la Pascua judía, el día en que el pueblo hebreo fue liberado de la esclavitud en Egipto. Otra fiesta importante es la de las primicias, la de las cosechas, que se celebra 3 días después, se empieza a celebrar 3 días después de la Pascua, y dura 7 semanas. Y esta fiesta de las cosechas se celebra en el sentido cuando el Señor deja de compartir el maná, el alimento que se compartió en el desierto. Porque a partir de ese momento, ellos tendrán que trabajar porque van a obtener el fruto de su trabajo de la tierra prometida. Y eso es lo que estamos celebrando hoy en el sentido de las primicias. Pero también hay otra fiesta muy importante que yo recomendaría que deberíamos de hacer en fin de año, y que es la fiesta de las cabañas. La fiesta de las cabañas hace recordar al pueblo de Israel todos los años en que Dios le dio todo en el desierto. ¿Qué le daría Dios en el desierto a un pueblo para que subsistiera? ¿Qué le tenía que dar? Comida y agua. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ustedes qué hacen durante 20 años? ¿Qué han hecho? La ropa que visten, que casi no pensamos en eso, ¿verdad? ¿Qué más? La vida, el calzado, hermanos, el calzado, ¿no? ¿No compran zapatos ustedes? ¿Y cada cuándo los compran? Cada 40 años. Vean todo lo que proporciona Dios, por eso es importante esa fiesta. Y es la base para entender la fiesta de las primicias o las cosechas. Que también se dicen que los judíos no celebran solamente una fiesta de las cosechas, sino 3 fiestas de las cosechas. ¿Por qué? Porque son diferentes momentos o tiempos de tipo agrícola para que haya productos. No surge, no brota al mismo tiempo el producto de la vid, ni el producto de los olivos, ni el producto de muchas otras cosas, ¿verdad? Por lo tanto, cada uno tiene su tiempo. Pero en este sentido, la parábola, la fiesta de las cabañas es muy importante. ¿Alguien sabe algo sobre la fiesta de las cabañas? La fiesta de las cabañas se celebra en el patio de las casas judías aún en la actualidad y se elabora a base de ramas, de 4 tipos de ramas. Y en medio del patio hacen su casita, como si jugaran a la casita, como los niños. Y ahí entra por lo menos una persona y está sus libros sagrados de los judíos, y empiezan a leer todo el Pentateuco, y en particular los años en que Dios les permitió subsistir en el desierto, 40 años. Y están frente a una mesa, también una mesa sencilla. Y esto es muy importante, hermanos, porque nos permite en ocasiones sentarnos a la mesa para tomar los alimentos. No en ocasiones, siempre, ¿verdad? Tomar los alimentos. Y en ocasiones, pues, de acuerdo a aquellos que proveen para los recursos económicos para la casa, pues depende cómo se encuentre la mesa, ¿verdad? En ocasiones pueden comprar pan fino, en ocasiones no. El alimento también puede ser especial y en ocasiones no. Y eso es precisamente lo que hace, recuerdo, el pueblo hebreo de esta fiesta de las enramadas o de las cabañas.
Y es un momento para nosotros los cristianos, o debería de ser un momento para los cristianos de todos los tiempos, de reflexionar todo lo que proveyó el Señor durante todo un año. ¿Qué les ha dado el Señor durante todo un año desde un punto de vista económico? ¿Qué les ha dado? ¿Qué les ha dado? Trabajo. Para poder trabajar, ¿qué se necesita? Salud. Salud, ¿qué más? Fuerza, ¿qué más? Sabiduría, ¿qué más? Los trabajos que realizamos pueden ser de tipo físico o de tipo mental, ¿no? Entonces es reflexionar, Dios me dio todavía la capacidad para realizar un trabajo físico o mental durante todo un año. Casi no pensamos en eso. Me ha sostenido mi cuerpo para que en momentos de enfermedad pueda recuperarme. Todo eso empieza uno a reflexionar. Y en el tiempo de enfermedad el Señor puso los recursos para poder comprar los medicamentos, para poder ser atendido con personas que tienen la capacidad, los médicos, todo lo que integra un cuerpo de salud. Todo eso se pone a pensar. ¿Cuánto cuesta cualquier medicamento ya, hermanos? Ya no son tan baratos, ya no son tan económicos, ¿verdad? Yo he sabido de hermanos que he visitado en sus casas o en hospitales que tienen que comprar medicamentos, inyecciones que cada tercer día cuestan 5 o 10 mil pesos. ¿De dónde va a salir? ¿De dónde va a salir? Y todo eso hay que empezar a reflexionar. El tipo de alimentos que hay en mi mesa tal vez sean ahora más sencillos que el año pasado. ¿Por qué? Por diferentes razones. Por la inflación, hermanos. Ya no son los mismos precios de diciembre acá, ¿o sí? Ya todo está más caro, ya los recursos ya no alcanzan. Y por lo tanto uno tiene que adaptarse de acuerdo a los ingresos que hay en la familia. Todo eso hay que reflexionar. En nuestra casa. Y nos hemos puesto a reflexionar en la casa de Dios. ¿Saben que tienen una casotota? 2 casototas, no una. ¿No? ¿Cuánto costará la luz, hermanos? ¿Cuánto? Yo ni quiero saber de cuánto llega el recibo. Para eso está finanzas, ¿verdad? Pero implica todo el costo de los servicios, implica un costo, ¿o no? Todo el pago o el recibir servicios implica pagar, ¿no? Y es la casa de Dios. Por lo tanto, sí tenemos que hacer memoria de que si esta casa que tenemos ha sido una bendición para nosotros, ¿o no? ¿Cuántas personas se acercaron al altar para dar gracias por lo que Dios les dio? Simplemente los que cumplieron algo en particular. ¿Cuántos años de vida? Y hay un lugar en donde podemos dar gracias a Dios. Por lo tanto, eso es lo que nos invita la palabra de Dios. Recuerda, haz memoria de todo lo que he hecho por ti. Y ya no hablemos de sanidades espirituales, de sanidades morales, de ánimo, de fortaleza, de todo eso, hermanos. De todos aquellos problemas que hay en casa. Problemas graves, problemas delicados, y no solo de salud física, sino también de salud en una relación familiar. ¿Nosotros nos consideramos un pueblo escogido o no? Sí, ¿no? Pero ¿saben qué es? Lo que he estado aprendiendo al leer esto del calendario que la Sociedad Bíblica me indica, aprendí que ser un pueblo escogido no quiere decir ser un pueblo perfecto.
o que sea un pueblo al que no le va a pasar nada. A todos nos pasa de todo, porque somos seres humanos, y es la ley de la vida, así, hermanos. Uno no es sano hasta el fin de sus años porque asista a la iglesia. Uno precisamente, cuando uno está quebrantado en su salud, pues le pide a Dios. A ver, hermanos, ¿qué hacen cuando alguien está enfermo y tienen que comprar un medicamento y se lo dan al enfermo de casa? ¿Qué hacen primero? ¿Qué deben de hacer? Ya tienen el medicamento. Exacto. Dar gracias a Dios por tener los recursos para tener el medicamento y esperando y confiando en que Dios haga su obra, ¿no? Y que el medicamento pues sea el adecuado para nuestro enfermo. Y si hay que seguir una semana más con el enfermo, ¿qué hay que hacer? Pues Señor, dame de tu doble porción del Espíritu, porque eso de atender a un enfermo no es tan sencillo, ¿verdad? ¿O es bien sencillo? ¿Saben que cuando uno está enfermo en casa, todos se enferman? Y más de acá, ¿verdad? ¿Por qué tengo que comer esto? Porque tu hermano está enfermo. Pues sí, es él, pero no yo. Pues sí, pero no hay recursos como para dar un alimento especial a cada uno, ¿no? Todo eso hay que agradecer a Dios por esa capacidad que nos da para tratar de resolver nuestros problemas y poder vivir en comunidad. Para eso son los talentos. Para eso son los talentos. Pero en esta mañana yo quisiera hablar de una persona que para mí ha sido un ejemplo muy especial en la iglesia. Y es precisamente de la ofrenda de la viuda, en donde dio ella 2 monedas. Vayamos a la Biblia y busquemos Lucas 21. Lucas 21, del 1 al 4, y voy a dar lectura a esta porción bíblica que nos dice: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Y esto es muy importante porque el Señor Jesús es uno de los últimos mensajes que está diciendo, porque está en Semana Santa y es el Martes Santo. Así es que es muy importante ver lo que dice el Señor Jesús en sus últimos días de vida. Y este mensaje viene siendo como una parábola, pero una parábola que está viendo el Señor Jesús en el transcurso de una vida cotidiana y al estar en el templo, porque así dice, ¿no? Levantando los ojos, ¿quién? El Señor Jesús, ¿no? ¿Qué vio? Vio a gente de recursos que la forma en que ellos recogían sus ofrendas era una trompeta, así una trompeta, que estaba, por decir, en el techo, y allí era donde llegaban y depositaban sus ofrendas todos. Esa trompeta traía una caída, y hagan de cuenta que esta es la planta baja, y de ahí iban los pobres a tomar lo que necesitaban. Si lo hiciéramos en la actualidad, ¿qué pasaría, hermanos? Pues solo alcanzaría uno, ¿verdad? No sé por qué. Pero de esa manera es lo que está relatándose
este acontecimiento que el Señor Jesús está viendo. Por lo tanto, es maravillosa la forma en que nos enseña el Señor. Toma un hecho de la vida real, un mensaje que no es teórico, es un mensaje que Él está viendo de manera cotidiana y lo está observando, y esa es la enseñanza de este momento, que es posible aplicarlo a todos los tiempos de vida de los seres humanos. ¿De quién se habla? Verso 2. Vio también con sus ojos a una viuda muy pobre, muy pobre. ¿Y qué pasó? Que echaba 2 moneditas. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo haría esta mujer? ¿De qué manera lo haría? ¿Cómo se la imaginan? No se la imaginan, ¿verdad? ¿Cómo se la imaginan? Ustedes se echan monedotas o billetotes en el alfolí, hermanos, solo ustedes saben. Y cuando echan poquito dinero, ¿cómo lo hacen? Ay, que no me vean. La verdad. ¿Sí o no? Que no me vea nadie. Es más, y si ponen en un sobre, ¿qué ponen? ¿Una rondana o qué? Se han puesto esas cosas, hermanos. Uy, deberían de ver qué problemas para el tesorero. Porque si le ponen 500 pesos y le ponen 10. Pues ahí el tesorero, él tiene que poner lo demás para que salgan las cuentas. Vean todas las cosas que pasan en la vida real de otras iglesias, no de esta, hermanos. Esta es pura y santa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces estamos viendo algo práctico. Y no es lo económico lo que está en juego. Es una mujer muy pobre. ¿Y en qué condición está? Es una viuda. Y aquí hay que entender la cultura judía, hermanos, que es una viuda en los tiempos del Señor Jesús. Pues yo me imagino, de acuerdo a la edad, si es una viuda es porque ya tiene muchos años, puede ser, ¿no? Puede morir joven el esposo y lo que sea, ¿no? Pero yo me imagino que es una viuda ya de edad. Y aquellas personas que tratan a mujeres ancianas o tienen un familiar dentro de su casa que es anciana y no tiene recursos y la tienen que atender, ¿cómo es la vida de esta hermana o de esta persona? Puede ser un viudo, ¿no? Es fácil, es sencillo. En la casa tenemos a una anciana de 94 o 95 años de edad. Y para mi carácter yo tengo que cuidarle en la tarde, hermanos. ¿Cómo creen que es para el pastor Páez cuidar a una anciana? Es sencillo. Por más que le pido a Dios, dame paciencia, Señor. ¿Sí? Pero ya a esa edad ya son unas niñotas. Ahí va uno llevando la silla de ruedas al patio. Le cuesta a uno mucho trabajo llevarla y tengo ganas de ir a hacer del uno. Y otra vez. Hay que entender lo que está viendo el Señor Jesús, ¿no? Algo de la vida práctica. Y el mensaje central está en Lucas 21:4 al final, que dice, mas esta. ¿Qué dice su Biblia? Porque van a decir que yo estoy mintiendo. Lucas 21:4, en la segunda parte. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Quién la va a ayudar? ¿Ustedes creen que llegó comida al culto, por decir?
¿Ustedes creen que tenía para la renta si es que rentaba? Y no es que des todo lo que tengas que dar. Precisamente los textos bíblicos son muy importantes, pero hay que entenderlos. ¿Qué versículos, cuando recogemos la ofrenda, repetimos? A ver, díganme. Ese era el que quería el que llegara. Fíjense bien lo que dice cada uno de ellos, como lo propongan. Tengan poco, tengan mucho, o no tengan nada. Como proponga que tu corazón. ¿Sí? A ella la obligaría. No. ¿Sí? Es una mujer también. ¿Cómo está vista la mujer, hermanos, en ese tiempo con el Señor Jesús? Por eso Jesús le da mucha importancia a las mujeres. Una mujer viuda no cuenta con el respeto ni el apoyo de un varón en todo tiempo. Más en ese tiempo, hermanos. Por eso el Señor o la Biblia insiste: ayuden a las viudas, ayuden a los desamparados, a los huérfanos, ayúdenlos. No solo en el aspecto económico, en los morales, en los espirituales. Esta mujer da todo lo que tenía. Y todo lo que tenía, pueden decir, no fue más que 5 pesos, por decir. Pero dio todo lo que tenía. ¿Sí? Y es muy poco. Pero lo dio con un espíritu y un amor generoso, de gratitud. Por eso hablo en el sentido de qué es lo que ha hecho Dios el año pasado nada más. Hay muchos que se quedaron sin trabajo, ¿no? La situación está muy difícil. Por lo tanto, recuerda que a pesar de que no tienes trabajo, siempre hay alguien que te da un bocado, ¿o no? A ver, hermanos, ¿hay alguien aquí que se ha quedado sin tomar alimento en 24 horas? Díganlo, hermanos, con honestidad, para que la iglesia se dé cuenta y les ayude. ¿Alguien se ha quedado sin alimento? ¿Eh? Pobrecito, está re flaquito. ¿Sí? Tal vez se queda uno sin alimento por estar enfermo y no tiene uno ganas de alimentarse, ¿verdad? Pero así verdaderamente, tener hambre no es tan sencillo, hermano. Una vez en un trabajo yo tenía dinero para comprar, pero estaba en una zona bien lejana, despoblada. No había que comer, no había ni nopales, hermanos. Nada. Una señora me vendió 2 tortillas duras, que yo creo que tenían 2 o 3 meses ahí. En ese tiempo por 10 pesos. 2 tortillas duras. Nunca había tenido tanta hambre. Y la desesperación es más grande porque tiene uno los recursos, hermanos. Cuando no hay recursos, pues ni modo, ¿no? Pero cuando los tiene uno. Y es en ese sentido también, hermanos. Y aparte de eso, ya para terminar, ¿quién está viendo todo esto? De esta lectura de Lucas 21, 1, 4. ¿Quién lo está viendo? ¿Y tú crees que nos esté viendo a cada uno de nosotros? Ahorita. ¿Y qué vamos a hacer? Y no digo que solo den hoy, hermanos. No, sino que sean agradecidos de lo que esta iglesia les ha dado. Hermanos, aquí, ¿quién es la persona que tiene más tiempo en esta iglesia?
¿Cuántos años han pasado aquí? A ver, díganme, una persona. De ustedes, o sea, yo tengo, por ejemplo, yo podría decir, yo tengo conciencia de que tengo, si tengo 65 años, menos 12, ¿cuántos son? A ver, díganme rápido, 65 menos 12, 53. Tengo 53 años de ser miembro en plena comunión con conciencia en la Iglesia Metodista. 53 años. Y nací en la Iglesia Metodista. ¿Quién puede decir así? A ver, díganme, de aquí. No que sean miembros de plena comunión, sino que asistan a esta iglesia. ¿Quién tiene 30, 40, 50 años de estar aquí? Y la pregunta es, no ¿qué le has dado a Dios? Ahora la pregunta es, ¿y qué te ha dado Dios para que estés aquí desde hace tantos años? ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué les ha dado? La fe, la vida, la salud, el esposo, la esposa, los hijos. Aquí se bautizaron mis padres, aquí se casaron. Aquí la iglesia me acompañó en el funeral. Yo aquí fui como a 10 funerales, hermanos. ¿Y saben cuánto tiempo estuve aquí? Medio año nada más. Me aguantó la iglesia nada más medio año. ¿Cómo ven? No es cierto que me aguantó la iglesia. Estaba haciendo memoria, fíjense. Estaba haciendo memoria de cuando llegué a esta iglesia. ¿Hace cuánto sería? ¿Hace cuánto, hermanos? ¿Alguien se acuerda? ¿Hace cuántos años yo estuve aquí como pastor? ¿Cuántos años creen? Pero ¿hace cuántos años? ¿No? ¿Cuántos años duré? Por lo menos 20 años. Unos 20 años, ¿no? 20 años por lo menos. ¿Y qué ha pasado en esos 20 años? Y yo veo muchas caras conocidas. ¿Qué te ha dado la iglesia para que estés aquí? Pues lo que nos ha dado es un conocimiento más profundo de Dios. ¿Y cómo es Dios contigo? Y hablando así en términos muy populares, es bien aguantador, ¿o no? Me ha aguantado cada cosa, hijo. ¿O no? Dios no es aguantador. Sí. Así como el pueblo de Israel, para esto nos sacaste, para morir en el desierto. ¿No le decía así el pueblo? Mejor me hubiera quedado allá en Egipto, las hoyotas de carne y todo eso. Si así fuéramos con Dios, ¿qué nos mereceríamos? Por eso digo, ¿es aguantador o no? Sí aguanta. Y aparte de eso me ama. Es un Dios que me ama, que me fortalece, que me anima si caigo. Y si encontramos a alguien que se comporta así con nosotros, ¿cómo deberíamos de ser nosotros con ellos? Pues agradecidos, ¿no? Para eso son las fiestas. Para eso es valorar lo que Dios nos ha dado. Este templo, cuando yo estuve de pastor, no estaba. Estaba vencido. Y vean lo que Dios hizo. Vean lo que Dios hizo. Tantas bendiciones. Y aquí sí ya depende de cada uno. Y de tu corazón que ha salido por tu iglesia. De tu corazón. ¿Le has dejado la carga a los otros? ¿O tú has puesto, de acuerdo a lo que tu corazón propone, algo para sostener a Dios? Una vez me hicieron una pregunta interesante.
¿Ustedes creen que Dios necesite dinero o no? ¿Qué dirían ustedes? Van a decir la respuesta que siempre he escuchado. ¿Qué dicen? ¿Dios necesita dinero o no? ¿Quién dijo que no? Sí lo necesita. ¿Saben por qué? Porque si no, no tendrían pastor. Si no, no tendrían este espacio físico. ¿Y para qué es el pastor y para qué son los espacios físicos? Para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero eso es cosa de hombres y mujeres que van creciendo hacia la madurez en su práctica cristiana. Que Dios toque nuestros corazones y que cada uno dé como proponga en su corazón. Amén.